y empecemos. ¿Ok? La clase del día de hoy, como vuelvo a repetir, vamos a hablar sobre los operadores básicamente. Vamos a hacer ejercicios tipo test y obviamente pues vamos a mezclar todos los operadores que hemos visto, que son tres, operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores relacionales en un mismo ejercicio. Entonces, si quiere participar, ya sabe, hace el ejercicio, puede mostrar su respuesta por el chat, puede decir qué alternativa es para hacer un poco más participativa la clase. ¿Ok? Entonces, empecemos con el primer ejercicio. ¿Ok? Si esta es su primera clase, trataré de explicar desde cero para los estudiantes que recién esta es su primera clase. Y si usted ya ha estado en las clases anteriores, pues perfecto, ya debe ser un pro en este tipo de ejercicio. Veamos, encontrar el valor de la variable valor después de la ejecución de las siguientes operaciones. ¿Me escuchan bajo? ¿Los demás sí me escuchan bien o no? ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, perfecto. Listo. Muy bien. ¿Ok? Ya, muy bien, gracias. ¿Cuál sería el primer paso para poder hacer este ejercicio? ¿Ok? Antes de eso le voy a poner la tablita que vimos en la clase pasada sobre la jerarquía de las operaciones. ¿Por qué es muy importante la jerarquía de las operaciones? Porque esta tabla o esta jerarquía me permite hacer la operación que tiene más jerarquía. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que debo de hacer es esto. Presten mucha atención. Me dice encontrar el valor de la variable valor. En pocas palabras, aquí está la variable valor. Esta flecha que usted ve que apunta hacia el lado izquierdo es como tener un signo igual. Es decir, lo que me están pidiendo calcular, básicamente es esta operación combinada que tengo aquí. Entonces, esa operación la voy a volver a escribir en la parte de acá, ¿no? X, este símbolo, tengo la letra Y, ¿ok? Menos Y. Hasta allí, ¿alguna consulta de por qué escribo eso? Porque obviamente me están pidiendo calcular eso, ¿ok? Me están pidiendo calcular la variable valor que tiene como operación esto que está aquí, ¿no? Una operación combinada y por tanto eso es lo que yo debo de hacer. Entonces, eso es lo que yo debo llegar para poder encontrar el resultado. X, ese símbolo con la letra Y, ese símbolo con la letra Y. Este símbolo, ¿cómo se llama? Este es muy fácil, pues, ¿no? ¿Cómo se llama ese símbolo que está ahí? ¿Por qué operación es esa? Es una operación aritmética, ¿verdad? Que es la resta. ¿Ok? Sí, está grabándose la clase. ¿Y cómo se llama esta operación que está aquí? ¿Ok? ¿Cómo se llama esa operación que está aquí, que también lo vimos en la clase de hace 2 días más o menos? Eso es una potencia. Entonces aquí en la tablita lo voy a escribir en cuanto a ese símbolo. Y usted sabe que eso es una potencia. ¿Cuál sería el primer paso una vez que ya tengo identificado lo que debo de hacer? Le pregunto, ¿usted puede calcular directamente esto que está aquí? Simplemente con las letras, exactamente, no, simplemente debo reemplazar. Le consulto, ¿usted sabe cuánto vale X? ¿Y usted sabe cuánto vale Y? Sí, no me lo dan directamente en el ejercicio, pero mencionan que X, por aquí está, ¿no? Que X vale 3.0, que es lo mismo que 3, ¿ok? 3 es lo mismo que 3.0, y me dice que Y vale 2.0, que es lo mismo que 2. Entonces ese sería el primer paso. Una vez que tengo la estructura que me piden calcular, voy a reemplazar. Entonces, X, ¿cuánto vale? X vale 3. Me ayudan por el chat, X vale 3. Este símbolo de potencia, ¿cuánto vale Y? Ojo, lo que estoy haciendo en este caso simplemente es reemplazar los valores numéricos en lugar de colocar las letras. ¿Y dónde tengo eso? En la parte de acá, ¿no? En la parte superior izquierda. X vale 3. ¿Y cuánto vale Y? Perfecto. Y vale 2.0, pero lo mismo, da lo mismo poner 2.0 que 2. Entonces, para que no se confundan, simplemente 2, porque 2 es lo mismo que 2.0. ¿Ok? ¿Cuánto vale Y? Y sigue valiendo 2, entonces me queda menos, ¿ok? Menos y el valor de Y. Entonces voy a escribir menos y el valor de Y, que cuánto vale lo mismo, ¿no? Acá me dice que Y vale 2.0, que es lo mismo que 2. Entonces, ese sería el paso posterior, ¿no? Una vez que ya tengo identificado lo que debo de calcular, reemplazar los valores. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Consultas? No, seguros. ¿Seguros? Ok, perfecto. No he hecho nada todavía en sí, nada matemático, simplemente reemplazar los valores. Ahora sí viene lo bueno. Tengo operaciones que hacer, pero usted sabe que hay que respetar cierta jerarquía de operaciones porque si no voy a hacer mal el ejercicio. ¿Qué debo de hacer primero? ¿Usted qué piensa?
Debo de hacer primero la potencia, vuelvo a repetir, este símbolo significa potencia o exponente, 3 elevado al cuadrado. ¿O quién dice debo de hacer primero la resta, profesor? ¿Quién me da esa indicación? Justamente la tabla. Aquí está la tabla de la jerarquía de las operaciones, que lo vimos en la clase pasada. Más jerarquía tiene los paréntesis, es decir, es lo primero que hay que hacer. Luego viene la potencia o raíces en caso de que existan, ¿ok? Luego vienen las multiplicaciones, divisiones y estas divisiones especiales como división entera y módulo. Luego, digamos que en cuarta posición están las sumas y diferencias. En quinta posición tenemos a las operaciones relacionales y ya al final tenemos a las operaciones lógicas, que son las tres operaciones que usted va a encontrar en determinados ejercicios. Operaciones aritméticas, operaciones relacionales, mayor, menor, mayor, igual, etcétera, y las operaciones lógicas como no, el y el o. Entonces, siguiendo esta tablita de jerarquía de mayor a menor, es decir, de arriba hacia abajo, ¿qué debo de hacer primero? Debo de hacer primero, perfecto, la potencia. ¿Por qué? Porque está mucho más arriba que la otra operación que tengo en el ejercicio, que es una diferencia. Mire, la diferencia o suma se encuentran un poquito más abajo. Entonces, siempre debo de hacer la operación que se encuentra un poquito más arriba dentro de esta tabla. ¿Ok? Tiene más jerarquía, por tanto, voy a hacer primero la potencia. Es decir, primerito hago esta parte que está acá. ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? ¿Ok? ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 3 elevado al cuadrado es igual a 9. ¿Ok? Entonces, este resultado que acabo de extraer, 3 al cuadrado, pues simplemente va en esa misma posición. Y seguido, pues de lo que no he hecho todavía, que sería menos 2. La diferencia con el número 2. Y finalmente, ¿cuánto es 9 menos 2? Entonces, como ya es la única operación que exista, pues obviamente la voy a hacer, ¿no? No hay nada más que hacer, o es lo último que hay que hacer, por tanto, la hago. 9 menos 2 es igual a 7. Y listo, ya tengo resultado, que si vamos a las alternativas, se dan cuenta, están, digamos que en forma decimal, pero 7 es lo mismo que 7,0, ¿no? 8 es lo mismo que 8,0, 10 es lo mismo que 10,0. Por tanto, ¿qué alternativa vamos a elegir? Alternativa A, B, C o D. La alternativa B, ¿verdad? Y listo, eso es básicamente sería todo. Si alguien no sabe cómo funciona la jerarquía de las operaciones, a lo mejor empezaría diciendo primero la diferencia y estaría bien hacer primero la diferencia. ¿Qué piensa usted? Si alguien hace primero la diferencia, ¿le saldrá el mismo resultado? No. ¿Por qué? Hágalo. 2 menos 2 le da 0 y 3 elevado a la 0 le va a dar 1. Entonces ahí se da cuenta de que el resultado le va a dar diferente si usted no hace las operaciones según la jerarquía. Preguntas de este ejercicio. Entonces vuelvo a repetir para las personas que recién ingresan o que por ahí esta es su primera clase y no sabe dónde está parado. Entonces el primer paso básicamente es esto, copiar esto otra vez porque es lo que me están pidiendo calcular, ¿no? Me dicen que yo calcule x elevado a la y menos y. Entonces esa es la estructura o la operación combinada, operación aritmética que debo de calcular. ¿Cuál sería el siguiente paso? Obviamente yo no puedo calcular sin saber cuánto vale x, cuánto vale y. Y justamente el ejercicio me lo dice, ¿no? Me dice que x vale 3, que es lo mismo que 3,0, y me dice que y vale 2, que es lo mismo que 2,0, viceversa. Entonces, no pongo 3,0 porque me puedo marear, o sea, sería complicarme la vida por gusto. Entonces, en lugar de x pongo 3, en lugar de y pongo 2. Acá está lo mismo, en lugar de y pongo 2. Sería el paso de reemplazar. Una vez que ya tengo reemplazado los valores, ya tengo las operaciones combinadas, tengo dos operaciones dentro de ese ejercicio. Tengo una potencia y tengo una diferencia. Ahora, ¿cuál debo de hacer? ¿Qué sería el problema? ¿Qué operación debo de hacer primero? Pues debo de hacer primero la potencia. ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía. ¿Ok? Entonces, hago la potencia. 3 elevado al cuadrado es igual a 9, pues, y a eso le hago la diferencia con el menos 2. 9 menos 2 es igual a 7. Y listo. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí, por si acaso, ahí les quedó un poquito más claro a las personas que tal vez recién ingresaron o básicamente es lo que dice, ¿no? Vamos con otro ejercicio, ¿ok? Sí, vamos con otro ejercicio. Y si tienen consultas, ahí lo vamos a despejar. Uno un poquito más grande, ¿ok? Con más operaciones para que usted pueda hacerlo. Le voy a dar unos 10 segundos para que intente hacerlo, ¿ok?
La cosa es en este tipo de clases, cuando usted vea en el mensaje que le paso de la clase es un ejercicios tipo test, significa que es una clase, digamos que de refuerzo, en la cual vamos a resolver ejercicios tipo test y sería bueno que tenga a la mano un cuaderno, una pluma, un lápiz, para que usted también empiece a hacer. Y si se equivoca, perfecto. Si se equivoca, perfecto, yo le digo cuál es el resultado, obviamente, y cuál es el procedimiento a seguir. Trate de hacer eso. No se olvide que pensamiento computacional en la parte práctica es parecido a matemáticas. Si usted no practica, pues de nada le va a servir si usted está en todas las clases, si no sigue esa práctica. Siempre les he dicho, ¿no? El cocinero, ¿cómo se hace? Cocinando. El futbolista, ¿cómo se hace? Se hace jugando. Eh, el chofer, ¿cómo aprende a manejar? Pues manejando, ¿no? Entonces acá es lo mismo. Para matemática, pensamiento computacional, la cuestión es practicar. ¿Ok? Ahora sí, dado esa pequeña charla, ¿cuál sería la alternativa que usted va a elegir? Dice Karen -17. Dice Scarlett por ahí, Esteban, la alternativa D. ¿Pero por qué? ¿Porque está pintada o porque le salió eso? ¿Ok? -10.000 dicen por ahí. ¿Ok? Vamos a hacerlo. No hay problema. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Les consulto, díganme por el chat, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que debo de calcular? Leamos el problema. Me dice, encontrar el valor de la variable valor. Entonces, vemos en nuestras líneas que tenemos más abajo y aquí tenemos a la variable valor. ¿Ok? Variable valor. Esta flecha que usted ve aquí no es algo relevante, simplemente es como tener aquí el signo igual. En pocas palabras nos dicen encuentre el valor de la variable valor, que justamente sería esta expresión que está aquí. En conclusión, cuando usted vea esto, o sea, lo que está al lado de la flecha, al lado derecho, es lo que usted va a hacer. Ya, en pocas palabras, solo va a hacer lo que está al lado derecho de esa flecha. ¿Qué es esta operación que está aquí? X, ese símbolo extraño, menos Y, ese símbolo extraño y X. Entonces voy a copiar esto que está acá en la parte superior para empezar a hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces tengo X, tengo la potencia, tengo Y, menos, tengo y tengo la potencia con X. Le consulto cuál sería el primer paso para poder hacer este ejercicio. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer, esa operación combinada. Debo de reemplazar los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale X? Y en lugar de poner X, pongo su valor numérico. ¿Dónde sé o dónde encuentro los valores de las variables? Pues justamente acá, ¿no? Acá me dice que X vale 4 y que Y vale 3. Entonces, simplemente reemplazo los valores. En lugar de X pongo 4 y en lugar de Y pongo 3. Y empezamos, ¿no? X vale 4, entonces pongo 4. El símbolo de la potencia, Y, ¿cuánto vale? Y vale 3, ¿ok? Menos, ¿cuánto vale Y? Y vale 3, potencia y X. ¿Cuánto vale X? X vale 4. Entonces ese sería el siguiente paso, reemplazar los valores en las variables. ¿Para qué? Para poder hacer las operaciones. La pregunta sería, ¿qué operación debo de hacer primero? ¿Cuántas operaciones tengo aquí? Tengo una potencia, tengo una diferencia y tengo otra potencia. ¿Qué piensan ustedes que debo de hacer? Si es que no se sabe la jerarquía como tal, utilice la tabla. Aquí está la tabla, aquí siga la tabla, aquí está de arriba hacia abajo más jerarquía. Entonces, primer lugar de jerarquía está en los paréntesis. Él tiene más jerarquía que todos. Es lo que hay que hacer primero en caso de que haya. Luego vienen las potencias, luego viene la multiplicación, división, luego vienen las sumas y diferencias, luego vienen las operaciones relacionales y al final se hacen las operaciones lógicas. Entonces, perfecto, tengo una potencia que usted lo puede encontrar o con con esta representación simbólica, los dos puntos, o lo puede encontrar con este símbolo justamente de una B, digamos que invertida, una B pequeña invertida. Entonces, perfecto, vamos a hacer las potencias. ¿Cuántas potencias tengo en el ejercicio? Tengo dos, ¿verdad? Tengo por un lado esta partecita que está acá, ¿ok? Y por otro lado tengo esta partecita que está acá. Es decir, puedo trabajar al mismo tiempo esas dos operaciones. ¿Por qué? Porque tienen más jerarquía. Vamos con la primera parte. 4 elevado al cubo. ¿A qué es igual 4 elevado al cubo? 64, ¿seguros? ¿Qué significa 4 elevado al cubo? 4 elevado al cubo significa 4 por 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4 por 4? Repetir o multiplicar 3 veces el número 4 es igual a 64. Perfecto. Entonces, el resultado de
4 elevado al cubo, pues me da 64. ¿Ok? Entonces, mire, ya tengo esta partecita hecha, que me quedó como resultado 64. ¿Qué más debo de hacer? La otra potencia. ¿Por qué? Porque tiene la misma jerarquía, pues no es la misma operación y es la operación que tiene más jerarquía de las que tengo allí. ¿Cuánto me queda? 3 elevado a la cuarta. ¿Qué cosa es 3 elevado a la cuarta? Por aquí lo voy a colocar 3 elevado a la cuarta. Me dice que yo voy a colocar 4 veces el número 3. Entonces, eso significa 3 elevado a la cuarta. Voy a multiplicar el número 3 4 veces. ¿Y cuánto me queda? 3 por 3 por 3 y por 3. He multiplicado 4 veces el número 3. Veamos, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3, ¿cuánto me queda? Me queda 81. Entonces, 3 elevado a la cuarta es igual a 81. Entonces, ese resultado lo escribo acá. 81, pues, y no nos olvidemos que en el centro, como tenía menos jerarquía, debo de hacerlo al final o al último. Entonces, ahí tengo ya la operación resultante. ¿Por qué me quedó 64? Porque es la operación resultante de 4 elevado al cubo. ¿Y por qué me quedó 81? Porque es la operación resultante de 3 elevado a la cuarta. Profesor, ¿y por qué no hago primero la diferencia? Le pregunto, ¿estaría bien hacer primero la diferencia antes de las potencias? No, justamente por la jerarquía. Más jerarquía tienen las potencias, ¿ok? Que están en segundo lugar, que las sumas o diferencias que están en cuarto, ¿ok? Entonces, tengo eso, 64 menos 81. Y 64 menos 81, ¿a qué es igual? Dice, el examen es en papel, es en computadora. Es en computadora. Tal como los test. ¿Y cómo van a ser los test de opciones múltiples? En los test de pensamiento computacional van a tener 5 preguntas entre 15 a 30 minutos para que puedan hacer esa evaluación o ese test. Ya en los exámenes son 10 preguntas, asimismo de opciones múltiples, pero tendrá 1 hora para poder hacer. ¿Ok? Ya, perfecto. Volviendo al ejercicio, ¿cuánto me queda 64 menos 81? ¿Ok? ¿Qué digo? Cuando tengo una suma y diferencia en un ejercicio, porque aquí tengo más 64 menos 81, ¿qué digo? Voy a hacer la diferencia o la resta entre el número mayor con el número menor. ¿Cuánto es 81 menos 64? 81 menos 64 es igual a 17, pero ¿positivo o negativo? Porque si se dan cuenta, en la alternativa C tengo 17 positivo, pero me queda 17 positivo o negativo. Entonces, hago la diferencia entre el número mayor con el número menor y voy a colocar el signo del número mayor. Aquí, vuelvo, repito, se sobreentiende el signo positivo, ¿ok? ¿Y cuál es mayor, el 81 o el 64? El 81. ¿Y qué signo tiene el 81? Tiene signo negativo. Por tanto, el resultado también tendrá signo negativo. Y listo, eso es todo. Si es que se les complica por haber motivos, esta no es una clase de matemática como tal, háganlo en su calculadora. Los test van a ser sin cámara y nada de eso, entonces ya por último quiere evitar la fatiga. 64, coge su calculadora, menos 81 y le va a dar menos 17. Entonces, el resultado sería la alternativa B. ¿Ok? Consultas. Dice, es A menos 17 porque siempre el número mayor debe llevar el signo negativo. No, lo que se dice es, hago la diferencia y escribo el signo del número mayor. Así de simple, esa es la regla en cuanto a las sumas o adiciones, o sumas o diferencias, ¿no? Consultas, consultas. ¿Seguros? ¿Sí les quedó claro el ejercicio? Ojo, yo sé que algunos estudiantes se pierden las clases porque tal vez piensan que no voy a dar clase o por algo. Trate desde la semana que viene ya estar puntual. ¿Ok? Tal vez empecemos 6:45 o a las 7, ya un solo horario. A veces hago un poquito de tiempo para que puedan conectarse más compañeros. No es que sea impuntual, yo estoy aquí desde antes, pero la cuestión es que estén desde el principio todos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no tengan ese tipo de complicaciones que tal vez no vio un tema o peor que eso, pues se ha perdido una clase completa. ¿Por qué? Porque nuestras clases van a ser progresivas. Lo que tal vez veamos hoy nos sirva para la próxima clase y así. ¿Ok?
Entonces, desde la próxima clase ya les voy a dar un horario establecido, qué días vamos a tener clase, a qué hora, para que pueda estar puntual. Y yo así mismo empezar puntual y no tener complicaciones. Como les digo, estas clases como son iniciales, trato de tal vez demorarme unos 3 a 5 minutos para que puedan estar todos desde el principio de la clase y no se pierdan nada. ¿Ok? Listo, es viernes. Ok, está bien. Igual grabaré la clase por si acaso. Listo, entonces si no hay consulta, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Deducir el valor de la expresión siguiente. ¿Ok? Le consulto, ¿qué debemos calcular? ¿Qué sería el primer paso? ¿Qué es lo que debemos calcular? Alguien que lo ponga ahí por el chat. ¿Qué es lo que debemos calcular como tal? Me dice deducir el valor de la expresión siguiente y bueno, todo lo que está ahí. ¿Ok? Mod, pero la operación como tal, ¿cuál es? O sea, dígame toda la operación combinada, ¿no? Porque si me dice mod, solamente va a calcular mod. No, pues lo que debo calcular, sí, específicamente debo encontrar cuánto vale x. Y x es igual a toda esta expresión que está aquí, ¿no? A más b mod, que significa módulo. Si es que no estuvo en la clase que di eso, ya lo voy a volver a explicar por si acaso, con c. ¿Ok? Entonces, eso sería el paso inicial, identificar lo que debemos calcular. Entonces, voy a volverlo a escribir por acá. Tengo A, ok, A más B, ok, mod, que es módulo, mod, que es módulo, con la letra C, ok. Ahora sí, una vez que tenemos identificada la estructura que debemos calcular o la operación combinada que debemos calcular, el siguiente paso sería reemplazar los valores, ok. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Ok? Ese será el siguiente paso, reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A? ¿Dónde está eso? Justamente acá me dice, siendo A igual a 2, es decir, en lugar de A voy a poner el número 2, B igual a 75, en lugar de B voy a poner 75 y C 8, en lugar de C voy a poner el número 8. Entonces, con esos valores voy aquí a mi operación general y voy a reemplazar esos valores. Entonces, ¿A cuánto vale? Perfecto, A vale 2. Entonces, pongo 2 más, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? B vale, aquí está, B vale 75, muy bien, 75. Finalmente, mod, ok, con C. ¿Cuánto vale C? C es igual a 8. Entonces, ese es el primer paso, reemplazar los valores en el ejercicio general. Ahora sí viene o va a tener relevancia nuestra tabla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahí tengo operaciones combinadas. Específicamente, ¿qué operaciones tenemos allí? ¿Cómo se llaman esas operaciones que vimos en la clasificación de las operaciones o de los operadores? ¿Cómo se llaman ese tipo de operaciones? Tenemos tres tipos, no se olviden, las operaciones aritméticas, operaciones relacionales y las operaciones lógicas. En este ejercicio, ¿qué tipo de operaciones o operadores tenemos? Solamente operaciones aritméticas, que justamente en nuestra tablita tienen más jerarquía. Hasta aquí llegan las operaciones aritméticas, luego acá tenemos las operaciones relacionales y al final las operaciones lógicas. Listo, tenemos operaciones aritméticas. ¿Qué operaciones aritméticas específicamente tenemos? Tenemos una suma, ¿verdad? Porque ahí tengo el signo positivo, ¿ok? Tengo una suma y tengo un módulo. ¿Qué debo de hacer primero? ¿La suma o el módulo? Ya les voy a explicar qué cosa es módulo para los estudiantes que no han estado en las clases pasadas y cómo calcularlo. ¿Seguros? ¿Por qué debo de hacer primero el módulo? Porque tiene más jerarquía. Si se dan cuenta que el módulo está por encima de la suma o diferencia. Es decir, está un peldaño, un pasito o un piso o un escalón un poquito más arriba. Entonces, como está más arriba, es lo primero que debo de hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer como tal es el módulo. Es decir, 75 módulo con 8 o 75 mod de 8. ¿Cuánto me queda eso? 75 módulos de 8 para las personas que ya han estado en las clases pasadas. Si no ha estado, aquí le voy a explicar. Cómo usted hace esta operación? 75 módulos de 8. Entonces, lo que vamos a hacer es como una división normal. Entonces, voy a poner 75 por aquí. ¿Ok?
Pongo el símbolo o la estructura de una división clásica y acá el número 8. Siempre voy a hacer esto. Siempre que me piden el módulo, voy a hacer la división, digamos que normal. 75 dividido para 8. Vea como si esa palabra mod fuera división, que es lo que vamos a hacer, ¿no? 75 dividido para 8. Ahora sí, empecemos. Vamos a buscar un número que al multiplicar por 8 me dé más o menos 75 sin pasarse. ¿Cuál sería ese número? Busca en la tabla del 8 un número que se le aproxime al 75 sin pasarse. Estaría bien poner, por ejemplo, aquí el número 10. 10 por 8 me da 80, se pasó, ¿verdad? Y yo quiero llegar máximo a 75. Entonces le bajo un numerito y mejor le vamos a ver qué pasa con el 9. Entonces, 9 por 8, ¿cuánto me da? Ahí sí, mire, 9 por 8 se aproxima al 72 sin pasarse. ¿Y 9 por 8 cuánto me queda? Me queda 72. ¿Y qué digo? 72, aquí lo voy a poner grande, 72, que fue el resultado de multiplicar estos dos números. Para llegar al 75, ¿cuánto me hace falta? 72 para llegar a 75, ¿cuánto me hace falta? O en pocas palabras, ¿cuánto es 75 menos 72? Perfecto, 75 menos 72 es igual a 3. Vuelvo y repito, ¿cómo hago esta operación? Hago la división clásica, 75 dividido para 8, que es lo que tengo acá, y empiezo a hacer la división normal, pues, ¿no? ¿Qué digo? Voy a buscar un número que al multiplicar por 8 me dé 75 o aproximado sin pasarse, pues justamente ese 9. 9 por 8, hago la comprobación. 9 por 8 me queda 72 y 72 para llegar a 75, pues indudablemente es igual a 3. Ahora sí, ¿cuál es el módulo? El módulo básicamente es el residuo de una división. ¿Cuáles son las partes de una división? ¿Se acuerdan? Las partes de una división es dividendo, divisor, cociente y este numerito es el residuo. Es decir, 75 módulo de 8 es igual a 3. Siempre, siempre que te pidan el módulo, es el residuo de una división. Y siempre va a ser el número que te quede en la parte izquierda, que en este caso es el 3. Entonces, aquí lo voy a encerrar. Ok, 75 módulo de 8 es igual a 3. Ok, entonces en lugar de escribir todo esto otra vez, pues obviamente voy a colocar el resultado que me acaba de salir, que en este caso es el 3. Entonces aquí abajito voy a continuar con la operación. Tengo 2, ok, más, y le vuelvo a consultar cuánto me quedó 75 módulo de 8. 3. Entonces, ese resultado le escribo acá. Y ya, pues ya finalmente ya no tengo más operaciones. ¿Se acuerdan que solo tenía o una suma o el módulo? El módulo ya lo hicimos, 75 módulo de 8, me quedó 3, que es el resultado que puse acá. Y finalmente, ¿cuánto me queda? 2 más 3. 2 más 3 es igual a 5. Por tanto, ¿qué alternativa voy a seleccionar? La alternativa A, ¿verdad? Ahí está. Y mire, son este tipo de ejercicios que les van a tomar más o menos en la nivelación. Más o menos, porque uno con la UNEMI nunca se sabe. Incluso en la nivelación pasada tomaron otro tipo de cosas en el primer test. Bueno, en casi todos los tests. Pero bueno, así es como funciona la UNEMI. Al menos esto en teoría más o menos deberían tomarles. ¿Ok? Consultas, consultas, inquietudes. ¿Sí me escuchan o no? ¿Alguien me puede decir qué dicen por acá? ¿Alguien me puede decir los nombres de las operaciones? Esta operación se llama módulo. Módulo. ¿Y qué es lo que hace? Pues calcula el residuo de una división. Incluso en algunas calculadoras ya tiene esta función. En su celular busque o en la computadora si tiene va a encontrar una tecla que se llama módulo, que es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces ahí usted tranquilamente lo puede hacer. Y si no tiene esa tecla o esa función en su calculadora, pues lo hace a mano, no es nada del otro. ¿De dónde sale el 2? El 2 es la operación que estábamos continuando. Esto que está aquí es lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Ok? A ver, voy a mover esto que está acá para que se vea un poquito mejor y los que gusten, pues pueden tomarle una foto. A ver, esto que está acá, vamos a moverlo por acá, ¿ok? Y esto que está aquí, lo vamos a mover aquí, ya, ahí, para que sea un poquito más ordenado. Entonces, ese 2 es básicamente el 2 inicial que estaba.
¿Y por qué 2? Porque aquí tenía el valor de A. ¿Ok? ¿Y cuánto vale A? Vale 2. Entonces, por eso ahí estaba el número 2. Consultas. Dice por acá, yo sumé 2 más 75 y me salió igual. Puede que a veces le salga igual. Puede que a veces le salga igual. No siempre. ¿Ok? Lo que usted debe hacer es respetar la tabla, que es la jerarquía. A veces de chiripazo le puede salir. Incluso este tipo de cosas puede pasar en las operaciones lógicas. En las operaciones lógicas, si usted tal vez hace mal por ahí algo, puede que al final le salga el resultado como tal, pero no siempre va a contar con esa suerte. Así que hágalo de la forma adecuada y eso es pues a través de la jerarquía de las operaciones. ¿Ok? Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ya, perfecto, ¿no? ¿Seguros? Pregunte. Si tiene alguna consulta, pregunte. Ah, no pasa nada. Dice, ¿puedes decirme todos los nombres de las operaciones? Ya, perfecto, ya lo voy a escribir. Bueno, a ver, vamos a poner numeritos aquí. A ver, la primera, ¿cómo se llama esa operación? En sí no es una operación, sino más bien es, ya, ahí. Sería un paréntesis básicamente, ¿no? Paréntesis. Ya, ahí creo que sí se ve, sí. La segunda operación, ¿qué es? Es una potencia. Entonces, tiene segundo orden de jerarquía. No es una potencia o exponente, como usted quiera verlo, ¿no? En tercer lugar tenemos a las multiplicaciones, a las divisiones normales y tenemos este tipo de divisiones, digamos que especiales, que son la división entera, DIP, que lo vimos también en la clase pasada, y mod. Ya sabe qué cosa es mod, es una división también, pero que se toma solamente el residuo de la división, lo que te queda en la parte izquierda de la división. Entonces, eso es mod, que significa módulo. La otra forma de representar a mod es a través de un porcentaje, del símbolo de porcentaje. Si usted ve en un ejercicio este símbolo también significa módulo. Por si acaso usted lo encuentre por ahí, es lo mismo que módulo, ¿no? Entonces, eso está en tercer lugar de jerarquía. En cuarto lugar tenemos a las sumas y diferencias, ¿no? Ahí creo que no hay nada difícil de entender porque es el símbolo de la suma y el símbolo de la diferencia. En quinto lugar tenemos a las operaciones relacionales. Entre ellas tenemos el igual, el diferente, el menor, el mayor, el menor igual y el mayor igual. Y luego ya en las últimas posiciones, ¿cómo se llaman estos operadores que vimos en la clase pasada? La clase de ayer para ser específicos. El no, el y el o son las operaciones lógicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces ahí ya expliqué qué significa cada operación. Digamos que lo nuevo sería esto que está aquí. Ya expliqué. Dip es la división entera. Que por ejemplo, si le preguntan, ¿cuánto me queda 75 dip con 8? 75 dip con 8, es decir, 75 división entera. Si para el módulo tomábamos en cuenta este numerito, ojo, el módulo es siempre el residuo, que es este número que va a quedarme acá. En cambio, si me hubiesen pedido 75 dip con 8, es el número que me queda acá, en la parte derecha, que en este caso es el 9. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Tómele apunte, escríbale ahí, ¿no? Listo, ¿no? Perfecto. Ahora sí vamos con otro ejercicio. Ya saben que si tienen alguna consulta, pueden mencionarlo, ¿no? Lo que yo tengo más, aparte de dinero, mentira, es la paciencia. Dinero que pagar, ¿ok? Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Parecido, a ver si lo puede hacer usted solito. Deducir el valor de la expresión siguiente. Parecido, por no decir igual, obviamente cambian los valores. No les voy a poner el mismo ejercicio con los mismos valores. ¿Ok? Retosar, dice, reforzar, leí mal. 10 de una, Aquiles. Ok, aquí les caigo sentado o parado. 10 dice por ahí. Veamos si es verdad, ¿ok? Para reforzar nada más, ya le hacemos un ejercicio un poquito más grande. Entonces tengo que calcular esto que está aquí, que ya saben, solamente me va a interesar esta partecita que está acá. Entonces sería A más B mod de C. Entonces voy a escribir eso, ¿no? Usted ya sabe la temática, la dinámica del juego, por decirlo así, ¿no? Entonces usted tiene aquí la letra A más B, ok, mod, ya sabe qué cosa es mod. ¿Qué significa mod? A ver,
¿Sí quedó claro? Mod con C. ¿Qué cosa significa? Muy bien, módulo, que es el residuo de una división. Ahí les pongo la tablita para que puedan hacerlo, aunque básicamente es lo mismo del ejercicio anterior. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería reemplazar los números, ¿ok? Los valores. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Le pregunto. Perfecto, A vale 5, está acá, ¿no? Mire, A vale 5, entonces coloco el número 5. Más B, ¿cuánto vale B? B vale 25, perfecto. Entonces, en lugar de B, voy a poner 25. ¿Ok? Y todo eso módulo, que se representa con esa abreviatura mod, con el símbolo de porcentaje. Con C, ¿cuánto vale C? C vale 10. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ok? ¿De dónde salió ese 5? ¿De dónde salió el 25? ¿De dónde salió el 10? Simplemente estoy reemplazando los valores. ¿Y por qué A vale 5, profesor? Porque el ejercicio me lo dice. Dice A vale 5, B vale 25 y C vale 10. Entonces hago ese primer paso de reemplazo. Ahora, si una vez que ya tengo todos los valores con las operaciones, la misma pregunta, ¿qué debo de hacer primero? Si tengo una suma por acá y tengo un módulo por acá. ¿Quién o qué operación tiene más jerarquía? O sea, ¿quién está más arriba en esta tablita? Ya saben, en primer lugar están los paréntesis. ¿Tengo paréntesis? No, entonces no lo hago. Siguiente jerarquía tiene la potencia. ¿Tengo potencia? Tampoco. Luego vienen las multiplicaciones y divisiones. ¿Tengo multiplicación, división? Sí. Entonces la voy a hacer. Que sería básicamente 25 módulo con 10. ¿Ok? Las personas que son nuevas, a ver, intente hacer cuánto le queda 25 módulo con 10, si esta es su primera clase. Ya los que son viejos, o sea, los que ya han estado en clases pasadas, ya saben cómo hacerla, espero que no me decepcionen. Pero los que son nuevos, intente hacerlo, ¿ok? Para que practiquen. Y esto lo hago porque les dejo deberes y casi nadie los hace. A lo mucho por ahí, 10, 15, 20. eh, personas, por decir pelagatos, lo hacen. De ahí los demás no los hacen. Mire que hay como 300 conectados en esta clase. Y en clases pasadas también ha habido 300, 400 más o menos. Entonces, me imagino que debo de tener la misma cantidad de mensajes que me envían los deberes, pero bueno. Voy a asumir que los hacen y por vergüenza no me lo envían para que se los revise. Ahora sí, ¿cuánto me queda 25 mod de 10? Lo voy a hacer en la parte de abajo, ¿ok? O sea, esto que está aquí lo voy a traer y lo voy a hacer aquí abajito. 25 mod de 10. 25 mod de 10. ¿Qué cosa significa mod? Ojo, así me pregunten mod o me pregunten dip, lo que voy a hacer es una división clásica. Es decir, 25 lo voy a dividir para 10. ¿Ok? Ahora sí, empecemos. ¿Qué digo? Voy a buscar un número que al multiplicar por 10, o sea, por el dividendo, 10, me dé el divisor, que sería 25. ¿Cuál sería ese número? ¿Sería el 3? ¿Estaría bien poner el número 3 aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 10 me da 30 y se pasa, ¿ok? ¿Qué pasa si alguien dice, profesor, el 1? 1 por 10 me queda 10, está muy lejos, ¿verdad? Del 25. Entonces el número que calza perfectamente o el que más se le aproxima es el 2, ¿ok? 2 por 10, ¿cuánto me queda? 2 por 10, muy bien, me queda 20. O sea, esto usted lo puede hacer mentalmente en su cabeza, pero aquí lo voy a poner. A ver, 2 por 10 aquí abajito es 20. Y 20 para llegar a 25, ¿cuánto me hace falta? Si usted tiene 20 días, eh, digamos que de vacaciones que ya los utilizó y le dieron 25, ¿cuántos días de vacaciones le quedan por disfrutar? 20 para llegar a 25, pues sí. Entonces, ese número lo voy a escribir acá. Ahora sí, si ya tengo la división terminada, ¿cuál es el módulo? Módulo siempre es el residuo de una división, es decir, el número que está en la parte izquierda, 5, ¿ok? Y si me hubiesen pedido, por ejemplo, aquí no hubiese estado módulo, sino dip, ¿cuál sería el resultado? 25 dip de 10. Ah, ahora si me piden la división entera, en cambio sería este numerito que está acá. ¿Ok? Aquí le voy a poner, lo voy a escribir para los estudiantes nuevos. Siempre el número que está en la parte izquierda es el resultado del módulo. Y el número que está en la parte derecha es el resultado de dip,
que es la división entera. ¿Ok? Que usted la ve en la tablita acá, ¿no? Dip es división entera. Y si me piden o me preguntan calcular eso, sería el número que está en la parte derecha. Así de simple, ¿no? Entonces, 25 módulo de 10, ¿cuánto me queda? 25 módulo de 10, pues me quedó como resultado el número 5. Aquí está. Vuelvo, repito, si me hubiesen pedido deep, en cambio ahí sería el resultado del número 2. Espero que esté claro para las personas que son nuevas, ¿no? Esa es la única diferencia. De ahí el proceso inicial, hacer la división, es la misma, ¿no? Ahora sí, lo demás lo vuelvo a copiar igual, ¿no? El 5 que está aquí no lo he hecho nada, no he utilizado, lo bajo. El signo positivo tampoco lo he hecho todavía, pero el resultado de hacer esta operación 25 módulo con 10, cuyo resultado fue justamente el 5, pues escribo el resultado. Entonces me queda 5 más 5. ¿Ok? ¿Por qué 5, profesor? Porque 5 fue el resultado de hacer 25 módulo de 10. ¿Ok? ¿Y cuánto es 5 más 5? Pues bueno, eso ya de escuelita, pues no, 5 más 5 es igual a 10. Por tanto, ¿qué alternativa usted va a seleccionar? La alternativa B. ¿Ok? Perfecto. Consultas. ¿Está fácil, difícil? ¿Me están entendiendo? Más o menos, medio, medio, nada, o sí. O sea, la clave es la tablita. O sea, lo nuevo ahí serían estas operaciones que estamos viendo. Bueno, todavía falta de ver operaciones lógicas en este tipo de ejercicios. Ya mismo lo vamos a hacer. Y bueno, se la podría complicar si no estuvo en la clase pasada, pero bueno, trataré de volver a explicar así de forma rápida cómo funcionan esas operaciones lógicas. Pero la clave o lo primordial en este tipo de ejercicios es la jerarquía de las operaciones. ¿Ok? Sí, yo les voy a pasar también este PDF. Este PDF está en todas las clases que voy a dar para que usted vaya viendo y por ahí vaya sacando sus apuntes. ¿Ok? Fácil, estoy repitiendo esta materia y recién entiendes. No creo. Bueno, más vale tarde que nunca. Ya, otro ejercicio, ¿ya? Vamos con otro ejercicio. Sí, está bien. Ahí les voy a poner les voy a pasar una imagen con el resumen de esto, ¿no? De la tabla, de cómo funcionan las operaciones lógicas, el módulo y demás. O sea, un ejercicio un poquito más grande, ¿ok? Deducir el valor de la expresión siguiente, ¿ok? Me dicen que X es igual, vuelvo y repito, para los que recién ingresan, esta flecha que está aquí, que apunta hacia el lado izquierdo, es como tener un signo igual. Entonces, X es igual a toda esta expresión. Por tanto, eso es lo que debo de calcular, esa expresión que está allí, ¿no? A más B módulo con C menos A multiplicado con B. Entonces, vamos a hacer que aparezca la tabla. La tabla va a aparecer ahora. Y con eso se pueden ayudar. Entonces, el primer paso sería volver a escribir como tal operación, pues, ¿no? Toda esa operación que está allí para poderla trabajar. A ver, entonces tengo la siguiente operación, tengo A más B módulo, mod. Si se dan cuenta, la más utilizada de las divisiones especiales es el módulo. Casi nunca les toman dip. Casi. Puede ser que les tomen en algún ejercicio, pero más utilizada es el módulo, ¿no? Mod con C menos, sí, la última, ¿cómo se llama esa operación que está ahí? Es el asterisco como tal. ¿Qué operación es esa? Si usted ve un asterisco, significa multiplicación, ¿no? Asterisco es una multiplicación, ¿no? Aquí está, ¿no? Multiplicación, y en cambio la línea diagonal significa división. Entonces, esa es la operación combinada que debo de calcular. ¿Cuál sería el primer paso? Lo mismo, el primer paso sería reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? A vale 5, ¿verdad? Entonces reemplazo A vale 5 más B. ¿Cuánto vale B? B vale 25. Perfecto, ok. Dice Mo tiene mayor jerarquía que realizamos. A ver. Dice, esto ya no, por acá se me perdió. Mo tiene mayor jerarquía que porque realizamos suma antes. No, las sumas nunca las hacemos antes. O sea,
Primero tienen más jerarquía las multiplicaciones y divisiones. Más jerarquía, cuando usted escucha la palabra más jerarquía, significa que la vamos a hacer primero. Eso significa más jerarquía, que son aquellas operaciones que vamos a hacer primero. Entonces, más abajito están estas operaciones suma y diferencia, por tanto, las hacemos después, en ese mismo orden, ¿no? Entonces, sigamos escribiendo. Tengo ahora mod, que es el módulo. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? C vale 10. Perfecto, entonces escribo aquí el número 10 menos A. ¿Cuánto vale A? A vale 5. Perfecto, entonces ponemos aquí el número 5. Y ese símbolo, ¿cómo se llama ese símbolo? A ver si quedó claro. Este símbolo que estoy escribiendo en este momento, que es el asterisco, una multiplicación, ¿no? Y con B, ¿cuánto vale B? B vale 25. ¿Ok? Entonces, colocamos ahí, ¿no? Ese será el primer paso. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, inquietud que tenga? ¿Algo que opinar? ¿Algo que acotar? No, perfecto. Ahora sí, aquí los quiero ver. ¿Qué operación hacemos primero? Porque dentro de la tabla tiene más jerarquía. Ojo, la jerarquía es de arriba hacia abajo, ¿ok? Es decir, más jerarquía, más privilegio tiene esto. Se han escuchado primero las mujeres, entonces acá es lo mismo. Primero van eh, los paréntesis, luego las potencias, luego las multiplicaciones, divisiones y así sucesivamente. Esa es la jerarquía, de arriba hacia abajo. Debo de hacer primero los paréntesis, si es que tengo. Debo de hacer luego las potencias, si es que tengo. Luego las multiplicaciones, divisiones y demás. ¿Ok? ¿Qué debo de hacer primero? Veamos si están atentos. Debo de hacer primero la suma que se encuentra aquí. 5 más 25. ¿Estaría bien hacer primero eso? No, ¿por qué? Porque la suma se encuentra, digamos que en cuarta posición. Y yo antes, si se dan cuenta, tengo multiplicaciones y divisiones. Entonces, eso se espera un momento, ya mismo lo hago. ¿Estaría bien hacer 10 menos 5? ¿Qué piensa usted? Tampoco. ¿Por qué? Porque se encuentra en el mismo peldaño de la jerarquía de la suma y diferencia. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? Sigue la tabla. A ver, ¿tengo paréntesis? No, ¿verdad? Entonces no lo hago. Si no lo tengo, no lo hago. Tengo potencias. Tampoco, ¿verdad? Entonces sigo bajando las escaleritas, ¿no? Tengo multiplicaciones, divisiones y divisiones especiales. Es así, ¿no? Entonces voy a mi ejercicio y las voy a hacer. ¿Por qué? Porque en ese orden se realizan las operaciones. Entonces vamos a hacer en ese orden, ¿no? Entonces tengo esta operación módulo y tengo la multiplicación. Entonces vamos a hacerla, ¿no? Sería 25 módulo con 10 y por otro lado 5 por 25. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué voy a hacer esas operaciones primeros antes que la suma y la diferencia? Porque tienen más jerarquía. Si se dan cuenta, estamos en este tercer piso y todavía no hago la suma o diferencia. ¿Por qué? Porque están más abajito. Entonces, eso se espera hasta después de que termine de hacer estas operaciones. Como no habían paréntesis, no los hago. Como no habían potencias, tampoco las hago. ¿Qué operaciones sí hay dentro de esta jerarquía que vamos en orden? Pues la multiplicación, que está al lado derecho, y el módulo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, ¿no? Exactamente, siempre hay un orden, ¿no? Apréndase ese orden, siempre, primero los paréntesis, luego las potencias o también raíces, también puede ser. Luego vienen las multiplicaciones, divisiones enteras y divisiones residuales o módulos. Luego vienen las sumas, diferencias y así sucesivamente. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer primero? Ahora sí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Que lo voy a trabajar más abajito, ¿no? El módulo y la multiplicación. Profesor, ¿lo puede hacer al mismo tiempo? Claro, si usted gusta, puede hacerlo al mismo tiempo. Vamos a hacer primero el módulo para ir en orden, ¿no? Entonces vamos en la parte izquierda a trabajar eso, ¿no? 25 módulo o mod de 10. Entonces, ya sabe, módulo significa división. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la forma clásica de la división. División con 10. Entonces, 25 módulo de 10. El primer paso es hacer la división clásica.
Voy a buscar un número que al multiplicar por 10 me dé más o menos 25 sin que se pase. ¿Cuál sería ese número? El 2. Perfecto. Entonces, aquí me quedaría 2. ¿Y qué digo? Hago el paso comprobatorio. 2 por 10, ¿cuánto me queda? 2 por 10 es 20. Y 20 para llegar a 25, y aquí lo voy a hacer mentalmente, ¿ok? Para que también se vaya acostumbrando a eso. 20 para llegar a 25 es 5, ¿ok? Entonces ahí tengo el resultado de la división. Por tanto, ¿a qué va a ser igual 25 módulo de 10? 25 módulo de 10, 25 módulo de 10, ¿a qué va a ser igual? Es igual a 5, ¿no? Entonces, este es el resultado que me interesa. A ver, dice, ¿no era primero la multiplicación? Digamos que aquí están en la misma jerarquía, mire, están en el mismo piso. Yo puedo hacer las dos operaciones sin ningún problema. Es decir, a estas alturas da lo mismo hacer o el módulo o la multiplicación. ¿Por qué? Porque le va a quedar el mismo resultado. Se encuentran en el mismo piso, en el mismo peldaño de la jerarquía. ¿Ok? Tal vez dirá, profesor, pero es que porque aquí está primero la multiplicación, digamos que usted lo lee de izquierda a derecha. Bueno, en ese caso no. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma casilla de jerarquía. Por tanto, da lo mismo si yo hago primero la multiplicación o el módulo. ¿Ok? Ahí, para la persona que preguntó, Esther, no era primero la multiplicación. Si usted quiere, puede ser la multiplicación en sí, no le va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque está trabajando de forma separada, ¿no? Una operación por aquí y otra operación por acá. Entonces, por ese lado, va a dar lo mismo, ya que se encuentran en la misma jerarquía, ¿no? En el mismo peldaño, en la misma fila, en la misma escalera, por decirlo así, ¿no? Ahora sí, 25 módulos de 10, ¿cuánto me queda? Me queda 5. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si me preguntan en cambio 25 div de 10? Allí, ¿cuál hubiese sido su respuesta? Si me hubiesen preguntado 25 div de 10, no se olvide, el módulo es siempre el resultado que me queda acá, pero en cambio si me preguntan div es el resultado que me queda acá, que en este caso es el 2. Perfecto, muy bien. Entonces 25 módulo de 10 es el residuo, que en este caso me quedó 5. Entonces, en lugar de poner, mire, toda esa operación, voy a poner el numerito 5. ¿Ok? Y hagamos la otra operación, 5 por 25. ¿Ok? ¿Cuánto me queda 5 por 25? Dice, ¿por qué en la calculadora me sale 2.5 y no 5? 2.5 y no 5. Es que usted lo está haciendo en la calculadora y la calculadora toma el resultado como tal, o sea, la división como tal. O sea, 25 dividido para 10 es 2.5. Pero ojo, estas son operaciones o divisiones especiales. En esta división módulo solamente toma la parte, digamos que residual, y en cambio en la operación DIP toma la parte entera. ¿Ok? Así que no se confíe con eso. Si usted hubiese estado tenido, por ejemplo, qué sé yo, 25 y este símbolo de división, ahí sí, pues ahí usted puede utilizar la calculadora, pues no directamente, porque este símbolo, la línea diagonal, es una división normal. O sea, ahí sí usted coge su calculadora y divide. Pero en cambio, estas operaciones DIP y MOD son operaciones especiales. Usted ya sabe cuál es la diferencia, ¿ok? Que MOD toma el residuo de una división, es la partecita izquierda de la división que usted va a hacer, y deep toma la parte derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso, 25 módulo de 10 me queda 5. ¿Y 5 por 25 cuánto me da? Ahí sí usted puede utilizar la calculadora porque es una multiplicación normal, ¿no? 5 por 25, ¿cuánto me queda? 125. Mire, entonces ese resultado me quedó 125. Ahí está. Entonces lo demás lo copio igualito. Le pregunto, ¿qué símbolo o qué operación hay entre el 5 y el 125, siguiendo este mismo orden? ¿Qué símbolo tengo acá? En el centro, ojo, si ya esto que está aquí es 5 y esto que está acá es 125, muy bien, pues no. En el centro, que está conectando esas dos operaciones, tengo el signo negativo. Entonces, lo escribo, ¿no? Y por acá, del lado izquierdo, ¿qué signo tengo? Al lado izquierdo de esta parte, ¿qué símbolo tengo? Una suma, muy bien. Y al lado de esa suma, al lado izquierdo de esa suma, ¿qué número tengo? O sea, simplemente estoy bajando lo que no he hecho, el 5. ¿Ok? En pocas palabras,
tenía 5 más, mire, 5 más, y el resultado de 25 módulo de 10, que me quedó 5. Luego con eso tengo el signo negativo, mire, menos, menos, y el resultado de hacer la operación 5 por 25, que en este caso es 125. Entonces, hasta ahí tengo las operaciones que voy haciendo y que las hice primero porque tienen más jerarquía. Ahora sí tengo suma y diferencia. Le pregunto, eh, ¿quién tiene más jerarquía, la suma o la diferencia? Vamos a ver si está claro ese concepto, porque tengo esas dos operaciones que hacer. ¿Cuál tiene más jerarquía? ¿La suma, la diferencia? ¿O tienen la misma jerarquía porque se encuentran en la misma celda? Tienen la misma jerarquía, así es. Es decir, que si usted quiere, puede hacer primero la suma, o si usted quiere, puede hacer primero la diferencia. ¿Ok? Entonces aquí sí no importa qué operación hace. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma jerarquía, ¿no? Se encuentran en el mismo peldaño de jerarquía. Veamos, 5 más 5, ¿cuánto me queda? 5 más 5 es 10, muy bien. Y 10 menos 125, ¿cuánto me queda? 10 menos 125. Lo mismo, si es que no se quiere complicar la vida, se puede ayudar de la calculadora. Pero ¿cuánto me queda 10 menos 125? ¿Qué decimos? Cuando tenemos signos diferentes en una suma o diferencia, voy a hacer la diferencia, es decir, la resta entre el número mayor con el número menor. O sea, 125 menos 10, ¿cuánto me queda? 125 menos 10, si tenía $125 y se me cayeron 10, ¿cuánto le queda? 115, perfecto, pero ¿positivo o negativo? ¿Qué signo le vamos a poner? Siempre le vamos a poner el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 10 o el 125? Ah, el 125. ¿Y qué signo tiene el 125? Negativo. Ahí está. Por tanto, me queda 115 negativo o 115 positivo. 115 negativo o menos 115. Por tanto, ¿qué alternativa usted va a seleccionar? La alternativa B. Sí, ya les explico brevemente cómo funcionan los test con el siguiente ejercicio. Preguntas hasta allí de este ejercicio que acabamos de hacer. Mire que es muy importante la jerarquía. O sea, le pueden poner un ejercicio mucho más extenso con más operaciones combinadas y lo que le va a ayudar a trabajar ese ejercicio sin equivocarse es la tabla de la jerarquía. ¿Ok? Porque hay operaciones que tienen más jerarquía, por tanto hay que hacerlas primero. ¿Ok? Tienen un orden las operaciones. A ver, ¿qué dicen por acá? Menos 500 con el negativo de 125 más que el resto. Ya, sí. A ver, que alguien tiene alguna consulta. Dice, ¿y si no estuviera el signo de resta menos 5 y fuera 25 mod de 10 por 25 que se resuelve primero? Bueno, un poquito más de jerarquía tiene el módulo. ¿Ok? Ahí Summer Batioja dice, ¿qué debo de hacer primero si tengo el módulo o una multiplicación? Siempre un poquito más de jerarquía tiene el módulo o la división entera, ¿ok? Digamos que esa es la única, aquí es la única parte que tiene por ahí un poquito más de jerarquía, ¿no? Un poquito más de jerarquía tiene el módulo o división entera. Si es que usted tiene justamente seguiditos esos dos valores y no sabe qué hacer, entonces ahí primero usted va a hacer el módulo o la división entera, ¿ok? Ya, vamos con otro. Listo. Espero que esté quedando claro esto. Igual esto lo vamos a reforzar cuando ya veamos la unidad 2, ¿ok? Pero igual sería bueno que ya tenga una noción de aquello. Veamos el siguiente ejercicio. Y con esto le voy a explicar cómo funcionan los tests, para que pueda practicar. Le voy a leer el ejercicio. Y se determina el valor de verdad de la siguiente expresión. Entre paréntesis, mire, 100 menor que 25, A y casa es igual a casa. ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado? A de las anteriores, B menos 1, C 0 o D 1. A ver, les explico cómo funcionan los test de cualquier materia o cómo ha funcionado hasta el momento, porque puede ser que cambien, no lo creo. Los test funcionan de la siguiente manera.
Dependiendo de la facultad o incluso de la carrera, se le asigna un horario de evaluación. ¿Ok? Qué sé yo, hay horarios sábados me parece que era de 8 a 12. Había de 1 a 5 y de 6 a 9 el domingo el mismo horario, ¿no? Un horario de 8 a 11, perdón, de 8 a 12, de 1 a 5 y de 6 a 9, ¿ok? En uno de esos horarios se le habilitaba a usted su evaluación. Profesor, entonces tengo 4 horas para hacer el test. No, significa que usted tiene esa franja en la cual puede ingresar. Es decir, fuera de ese horario que se le asigne, usted ya no va a poder hacer su test. O sea, esa es la parte de la habilitación de su prueba. Es decir, por ejemplo, no sé, a los de derecho se les va a habilitar el test de pensamiento computacional el día domingo de 1 a 5. No significa que usted tiene 4 horas para dar el test, significa que usted tiene 4 horas para poder acceder a dar su test. Es decir, fuera de ese horario, si usted, qué sé yo, se le olvidó, ya quiere ingresar a las 7 de la noche, ya no va a poder porque ya se cerró esa cuestión. Ahora, otra cosa diferente es el tiempo que usted tenga para dar su evaluación. Más o menos tienen, no me acuerdo, creo que son 15 minutos o 30 minutos para que usted pueda terminar su evaluación. Es decir, si usted empezó a las 9 y, siguiendo ese ejemplo, ¿no? Empezó a las, qué sé yo, a las 12:30, si se le da 30 minutos, significa que máximo a la 1 tiene que terminar porque se le va a cerrar la evaluación. Es así como funciona. Usted va a tener un horario establecido y dentro de ese horario va a tener más o menos 30 minutos para poder terminar con esa evaluación desde que la empezó. Es así como funciona más o menos los test. Así fue la nivelación pasada y la de hace un año. Espero que no cambien porque creo que estaba bien, ¿no? No había complicaciones, ya que habían diferentes grupos, entonces la página no colapsaba. Ahora sí, volviendo al ejercicio, ¿cuánto les quedó? ¿Cuántas preguntas? Son 5 preguntas, 5 preguntas en pensamiento. Ya en las otras materias varía, puede ser de 5 a 10 preguntas, ¿ok? De 5 a 10 preguntas. En matemáticas, los que le toque ver más o menos son 8 preguntas aproximadamente, o 5 preguntas, o 10 preguntas, ya depende del profesor o incluso el temario que esté bien, ¿no? Ahora sí. Sí, dependiendo, porque por ejemplo, lo que me acuerdo era los de trabajo social, creo que les tomaban 10 preguntas, a los que son de educación les tomaban 8 preguntas, y a los que son de ingeniería 5 preguntas, más o menos así, ¿no? Igual eso usted ya lo va a ver después. Ahora sí, ¿qué tengo? Tengo que calcular esta estructura, profesor, pero tengo una palabra, tengo ahí una letra o una palabra and, ¿cómo hago eso? Vamos a escribir acá. Tengo 100 menor. Y bueno, los que estuvieron en la clase pasada se les puede hacer fácil, pero si no estuvieron, bueno, ahí tal vez se le complique un poquito, porque no van a saber qué cosa es AND, que es un operador específicamente lógico, ¿no? AND. Y acá tengo un paréntesis. Bueno, esto sí lo voy a escribir porque ahí, casa igual a casa, ¿ok? Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Indistintamente de lo que tenga por ahí que parece medio extraño, ¿qué debo de hacer primero? Siguiendo lo mismo, la tabla de las operaciones, la jerarquía de las operaciones. Le pregunto, ¿tengo operaciones entre paréntesis, que es la cosa que tiene más jerarquía? Efectivamente. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a destruir esos paréntesis, es decir, vamos a trabajar lo que esté dentro de esos paréntesis. Primer paréntesis, 100 es menor que 25. ¿Cuál sería su respuesta? En los operadores relacionales, que es el que tengo aquí, símbolo mayor, menor igual, mayor igual, igual o diferente, esos son operaciones relacionales. Y los resultados a esas operaciones relacionales, ¿cuáles son? Que lo vimos en la clase pasada. O verdadero o falso, ¿verdad? Porque si yo digo
100 es mayor a 40, ¿usted qué va a decir? ¿O verdadero o falso? No es que alguien va a decir, yo le digo, 100 es mayor que 40 y va a decir 7. No, pues o es verdadero o es falso. Si yo digo, por ejemplo, qué sé yo, Ecuador es igual a Estados Unidos. No es que usted va a decir 10, va a decir -5. ¿Cuál es su posible resultado? ¿O verdadero o falso? ¿Ok? Hago esta aclaración para que usted vaya entendiendo de qué. De que siempre como resultado en las operaciones relacionales, o el resultado va a ser verdadero o va a ser falso. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio, 100 es menor que 25, porque este símbolo significa menor, pues, ¿no? Significa menor. 100 es menor que 25. Verdadero y falso. ¿Ok? 100 es menor que 25, pues eso es falso, ¿verdad? Porque el 100 no es menor que el 25, él es un número mayor. Entonces, eso es falso. Estaría bien poner aquí falso porque 100 menor que 25, eso es falso. ¿Sí? ¿Ok? O sea, estaría bien colocar la palabra falso porque es el resultado de eso. Pero ¿qué habíamos dicho en la clase pasada? Cuando algo es falso, ¿qué número le asociamos? Cuando algo es falso, no se olvide, le asociamos el número cero, simplemente representación, ¿ok? Ahí. Y cuando algo es verdadero, ¿qué número le vamos a utilizar? El 1. Es decir, que dentro de las operaciones relacionales como resultados vamos a tener por representación o el cero o el uno. El cero es la representación de que algo es falso y el uno es la representación de que algo es verdadero. Es decir, si usted ve en un libro, en un PDF, en una diapositiva, ve el número cero dentro de este tema, significa que eso es falso. Si ve el cero, significa que eso es falso. Y si ve el uno, significa que es verdadero. Simplemente es representación. Entonces, dicho esto, 100 es menor que 25, eso es falso. Por tanto, ¿qué número le vamos a asignar si eso es falso? Perfecto, el cero. Esta explicación, digamos que la trato de hacer otra vez para los estudiantes nuevos, porque los estudiantes que ya han estado en clases pasadas ya saben cómo funciona, ya está de más repetirlo otra vez. ¿Ok? Y voy a hacer la otra operación que está dentro del otro paréntesis. ¿Ok? Mira, profesor, pero ahí no veo números ni nada de eso. Simplemente es comparación de palabras. Le pregunto, esta palabra casa es igual, tengo otro operador relacional, que es igual, ¿no? A casa. Casa es igual a casa. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿verdad? Porque tengo la misma palabra. Me están diciendo, a ver, esta palabrita que está acá es igual a esta palabra que está acá. Claro, pues no. La palabra casa es igual a la palabra casa. Entonces, como son iguales, el resultado va a ser verdadero porque casa es igual a casa. Como alguien dice por ahí, true, está bien, ¿no? Y si esto es verdadero, ¿ok? O la B o true en inglés, true. ¿Qué número le vamos a poner? ¿El cero o el uno? Si esto es verdadero. Porque casa es igual a casa. Muy bien, el número uno. ¿Ok? Un paréntesis. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si acá me hubiese dicho en lugar de casa, qué sé yo? No sé, auto. Casa es igual a auto. La palabra casa es igual a la palabra auto. No, pues ahí usted va a decir eso es falso. ¿Por qué? Porque casa no es igual a auto. Entonces ahí sería falso y por tanto, ¿qué número le vamos a poner allí? ¿El cero o el uno? Si esto, pues es falso. Casa es diferente a auto. Ahí hubiésemos puesto el número cero. Entonces, volviendo al ejercicio, no tenía eso, tenía casa es igual a casa. Obviamente tengo la misma palabra, me está afirmando de que son iguales y eso es verdadero porque casa es igual a casa. Y como eso es verdadero, la representación que se hace es colocar el número uno. ¿Ok? Ahora sí,
¿ok? Ya hice la operación o las operaciones que estaban dentro del paréntesis y le pregunto, ¿qué operación tengo en el centro de estas operaciones que acabo de hacer? Tengo el operador lógico AND, ¿ok? No se olvide, AND, que está aquí en inglés, ¿qué significa en español? ¿Ok? AND, en español los que les gusta poner estados en inglés, por ahí medios gringos deben saberlo, ¿no? O es pura lámpara nomás. Significa en español, o sea, usted puede encontrar o esta palabra y o and. Significa lo mismo. Aquí al lado de la tablita le voy a poner, ¿no? Le pueden poner como no o en inglés not. Le pueden poner acá y o en inglés justamente and. O le pueden poner o en inglés or. Son las tres operaciones que vimos ayer. ¿Ok? Entonces, aquí voy a ponerlo como está. Tengo la palabra clave and, que significa y lógico o and como tal. ¿Y a qué va a ser igual eso? Cero y uno o cero and uno. ¿Ok? Entonces, aquí que tengo, tengo una operación lógica, ¿verdad? ¿Cuántas operaciones lógicas existen? Existen tres, ¿no? Justamente la que están al final. La no o not, la y o and y la o u or. ¿Cómo funciona la operación no? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo funciona la operación lógica no? Y para eso le consulto qué operaciones, hemos dicho, qué valores vamos a tener en las operaciones lógicas. Solamente o es el cero o es el uno. Cero significa que algo es falso y uno significa que algo es verdadero. No se olvide, en las operaciones lógicas, los valores que vamos a encontrar o va a ser el cero o va a ser el uno. El cero significa falso y el uno significa verdadero. Entonces, no, ¿cómo funciona? No o not, que es una de las operaciones lógicas, lo que hace es cambiar el valor de ese número, ¿ok? Lo que antes era cero, lo va a hacer uno, porque no hay más, o es el cero o el uno, y lo que es uno lo hace cero. ¿Por qué? Porque así funciona una negación. La negación es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de falso? Que lo representamos a través del cero. Lo contrario de falso es verdadero, ¿verdad? Entonces, la negación o no de un cero va a ser siempre uno. Y viceversa, que es lo contrario de verdadero que lo representamos a través del uno. Lo contrario de verdadero, en cambio, es el falso, que se representa a través del cero. Es decir, la negación o esta operación lógica no o not, lo que hace es cambiar. Lo que antes era cero lo hace uno y lo que antes era uno lo hace cero. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta operación AND? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la clave que habíamos visto? O sea, había una tablita, pero los que son nuevos, no les voy a poner la tabla, simplemente le voy a poner aquí este resumen, ¿ok? Para que lo copie, aquí abajo le voy a poner el resumen, ¿no? La operación no, o en inglés not, lo que hace es cambiar el valor, así lo voy a poner, ¿no? Lo que hace es cambiar el número o el valor, pongámosles el valor, ¿no? La operación lógica y, o en inglés AND, ¿cómo funciona? ¿Alguien se acuerda? La operación lógica AND o y lo que decíamos es, si hay al menos un cero, el resultado será cero, ¿ok? Caso contrario, el resultado será uno, porque volvemos a lo mismo. Acá solamente vamos a tener o ceros o unos. Y la operación lógica OR era, digamos que funcionaba lo contrario, ¿no? O u OR. ¿Qué decíamos? En cambio, si hay al menos un uno, en cambio, el resultado será. Entonces, ese es el resumen de las tres operaciones básicamente. Tomando en cuenta de que, vuelvo y repito, solamente vamos a tener ceros y solamente vamos a tener unos. ¿Y por qué? Porque vamos a trabajar con verdaderos y con falsos. O sea, las operaciones lógicas solamente trabajan con
falsos y con verdaderos. Falso es el cero y verdadero es el uno. ¿Ok? Ahora sí, siguiendo esa pauta que está allí, cero y uno, ¿a qué es igual? O cero and uno, ¿a qué es igual? Entonces, tengo esta operación, mire, ¿qué me dice el tips? A ver, si hay al menos un cero dentro de esa operación, el resultado va a ser cero. Le pregunto, ¿usted ve al menos un cero allí para que el resultado sea cero? Claro que sí, ve al menos un cero. Entonces, si usted ve al menos un cero, ¿a qué va a ser igual el resultado? Directamente va a ser igual a cero. ¿Se acuerdan cuál era la otra forma de ver a la operación lógica AND? ¿Se acuerdan cuál era el otro tips? Aparte de este que estoy mencionando, de que si hay al menos un cero, el resultado va a ser cero. Era verlo como una multiplicación normal, ¿ok? Entonces, imagínense que aquí no tiene la palabra clave AND ni nada de eso, sino que fuera una multiplicación, ¿ok? Multiplicación, multiplicación. ¿Cuánto me queda cero por uno? Cero por uno es igual a cero. Listo. O sea, si es que se le complica de esta forma, grábeselo. La operación lógica AND, teniendo en cuenta que solo vamos a tener o el cero o el uno entre sus valores, lo puedo ver como una multiplicación normal. Entonces, cero por uno es igual a cero. Si quiere, puede verlo de esa forma. Yo mejor le recomiendo que lo vea de esta forma. Si hay al menos un cero, el resultado será cero. Pregunta para los nuevos, porque los que ya han estado en clases pasadas ya saben cómo funciona esto. ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiese tenido el número uno, por ejemplo? ¿Cuánto me hubiese quedado el resultado? Si aquí tuviese uno, es decir, uno and uno o uno y uno. Volvemos a lo mismo, leemos el tips. Le pregunto, ¿usted ve al menos un cero? No, ¿verdad? Entonces, aquí hay un uno, acá hay un uno. Entonces, como no ve ni un cero, para que el resultado sea cero, ¿qué es lo contrario de cero? Pues ahora el resultado sería uno. Entonces, ahí está el tips, anótalo. Volviendo al ejercicio, acá tenía cero, entonces cero y uno, ¿cuánto me queda? Volvemos a leer el tips. Si existe al menos un cero, en este caso sí lo hay, el resultado me dice que será cero. ¿Ok? Listo, por tanto, ¿qué alternativa vamos a seleccionar? Alternativa A, B, C o D. Por eso es muy importante que estén las clases, porque, como le digo, lo más probable es que lo que se vea en la clase actual sirva para la próxima clase. Si se lo ha perdido, ya voy a volver a subir, voy a subir porque no le he hecho los videos de las clases pasadas para que este fin de semana los vuelva a ver ya con más calma, ahí está un poco más explicado, con más ejercicios, los operadores lógicos, que es lo nuevo de los operadores como tal. Alternativa C. Ok, listo. Consultas. Mire que aquí he hecho un resumen de lo que vimos en la clase pasada, básicamente, con este ejercicio. Ok, listo, vamos con otro ejercicio. Ok. Dice, ¿cuándo nos explica algo de Scratch? Eso ya sería cuando empecemos o sea, ya empiece la nivelación como tal, porque ya vamos a ir en orden. Scratch es casi lo último, eso se ve en la unidad 3, entre la unidad 3 y la unidad 4. O se toma entre el test número 3 y el test número 4. Pero para ir a ese nivel, pues obviamente hay que pasar por varios conceptos. Uno de ellos es este que estamos viendo. Esto es lo básico para lo que se va a venir después. De ahí lo otro que hay que saber son qué es un diagrama de flujo, qué es un pseudocódigo, qué son las instrucciones y demás. Por eso ya eso de Scratch es casi al final porque es una mezcla de todo eso. Es por eso que hago hincapié que esto que estamos viendo es crucial, es fundamental para el test número 2, el test número 3 y el test número 4, porque es la base de lo que se ve en esas unidades o en esos tests. Si usted no entiende esto, se le va a hacer muy complicado porque esto es, digamos que como sumar y después vamos a ver cómo resolver ecuaciones, más o menos así, ¿no? Si usted no sabe ni sumar, ¿cómo va a resolver una ecuación? Más o menos así, ¿no? Siguiendo esa analogía. Entonces, es muy importante que esto quede súper claro porque nos va a servir bastante para las unidades posteriores. Ahora, sigamos con el último ejercicio y ya les dejo como tarea uno para que lo hagan, ¿ok?
¿Cuál es el resultado de la siguiente operación lógica, sabiendo que A es igual a 5 y que B es igual a 2? ¿Ok? ¿Cuántos meses dura el pre? A ver, el pre es, bueno, de que tengo uso de razón, bueno, ha variado. No ha variado. Siempre la nivelación ha durado entre 2 a 3 meses. Para ser específicos, 2 meses y medio. Antes, hace 2 años, más o menos en la pandemia, antes no habían 4 test, sino que habían 6 tests. Cada test valía 10 puntos y el examen valía 40 puntos. Y tras eso los exámenes eran virtuales, o sea, era una ganga. O sea, prácticamente estaba todo servido en bandeja de plata para que usted pase. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cree usted que pasaba? Casi la mitad de los estudiantes se quedaban, no entiendo por qué. O sea, los test valían 10 puntos, cada test, cuando habían 6 tests, 10 por 6, 60, y el examen valía solo 40 puntos. Y tras eso, obviamente porque era pandemia, los exámenes eran virtuales, pero nunca entendí por qué se quedaron bastantes estudiantes en ese lapso. Y más que eso, mejor digo, si en ese tiempo se quedaban muchos estudiantes, que era más sencillo, los exámenes eran virtuales, en cámara, los test valían 10 puntos. Ahora imagino que se quedan muchos estudiantes, o sea, la tasa de mortalidad es bastante. ¿Por qué? Porque ahora los test valen 15 puntos, son 4 test y el examen vale 60 puntos y el examen es presencial. Así que estudie, aproveche este curso gratuito que en algo le ha de servir. Ok, ¿alguien ya lo hizo? ¿Cuánto sale el resultado de esto? Dice, pero los horarios dice hasta en agosto. No creo que sea en agosto. O sea, 4 meses, imposible. ¿Ok? A lo mejor fue un error de la plataforma. Yo les dije eso en la clase introductoria, que la nivelación duraba, exactamente dura 9 semanas. ¿Ok? 9 semanas. Más lo que se le dé para el examen. Puede ser que el examen sea la semana siguiente, puede ser que le den 2 semanas después, pero 9 semanas exactamente dura la nivelación. ¿Por qué? Porque su primer test usted lo tendrá después de 3 semanas de clase. Su test número 2 lo tendrá en la quinta semana de clase. Su test número 3 lo tendrá en la séptima semana de clase. Y su último test, que es el cuarto test, lo tendrá en la novena semana de clase. Es decir, la nivelación dura 9 semanas. De ahí lo que se dé para el examen es otra cosa. Puede ser que el examen sea la próxima semana, que fue lo que pasó en la nivelación pasada. No hubo tiempo ni de respirar. ¿Por qué? Porque el test número 4 fue el domingo y ya el lunes, o sea, el día siguiente tuvieron el examen. Es por eso que vuelvo a hacer énfasis, aproveche cada clase y estudie clase a clase. Haga los deberes, haga los simuladores que les voy a decir, lea las diapositivas y demás, porque algunos estudiantes van a decir, ¿sabe qué? Como el examen es lo que vale más, tal vez me descuido en los test y ya para el examen me pongo las pilas, pero no hay tiempo para estudiar. Ahora sí, veamos, ¿cuánto les quedó esto? ¿O cómo lo hago? Dicen con tiempo cuánto toman el examen o cuándo toman el examen. Más o menos, sí, con 2 semanas, 3 semanas, ahí va a salir los horarios de sus exámenes. Ahora sí que tengo aquí, tengo una operación combinada, ¿ok? Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Lo vimos en la clase pasada. Ese símbolo, si usted lo encuentra, ese es el símbolo de la operación I, ¿ok? Vimos en la clase pasada que la simbología para la palabra clave no o para el operador no o not era un símbolo de admiración. Para la operación lógica AND o I era el doble ampersand, que es justamente lo que tenemos aquí. Bueno, ahí me sale un poco checo, pero ese es el símbolo. Y para O era una doble línea vertical. Son los símbolos que se ven o cómo ustedes van a poder encontrarlo en este tipo de ejercicio. Ahora sí, volviendo al ejercicio, voy a escribirlo, ¿ok? Voy a escribirlo para que usted vaya pensando un poco. Y básicamente lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Tengo A más B, entre paréntesis, símbolo mayor, entre paréntesis, tengo A menos B,
cierro paréntesis. Ahí tengo doble ampersand, voy a ponerlo así, ¿ok? Entre paréntesis a este símbolo de multiplicación, ¿ok? Con B, cierro paréntesis, mayor y A, ¿ok? Elevado a la B. ¿Cuál sería el primer paso o el paso siguiente a lo que acabo de hacer? Reemplazar los valores, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos ejercicios, ¿no? No sé cuánto vale, o sea, no tengo en el ejercicio los valores, pero me los están dando, ¿verdad? A cuánto vale, A me dice que vale 5, ¿ok? Y B me dice que vale 2. Entonces, esa sería la primera instancia, reemplazar los valores. Les pregunto, ¿cuánto vale A? Para poder ir reemplazando los valores. A más B. A, ¿cuánto vale? A vale 5, muy bien. Más B, ¿cuánto vale B? B vale 2, perfecto. Cierro paréntesis. O lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar los valores. De ahí lo mismo. A, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 5, es lo mismo, ¿no? Menos B, B vale 2. Cierro paréntesis. De ahí tengo este símbolo que significa ilógico, o sea, un operador lógico que es el AND o el I. Abro paréntesis. ¿Cuánto vale A? Lo mismo, vale 5, ok, multiplicado, que es este símbolo del asterisco, significa multiplicación, con B, que es el número 2. Cierro paréntesis, símbolo mayor, abro paréntesis y sigo reemplazando. ¿A cuánto vale? A vale 5, elevado, que ese es el símbolo, esa B invertida, no se olvide, significa potencia o elevado, a B, que es igual a 2. Ahora sí, una vez que tengo reemplazados los valores, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones tengo aquí? Si usted se da cuenta, ya tengo un champú completo. ¿Por qué? Porque tengo por un lado sumas, tengo diferencias, tengo multiplicaciones, tengo potencias, es decir, operaciones aritméticas. Por otro lado, tengo un símbolo mayor, acá tengo otro mayor que es una operación o son operaciones relacionales y acá en el centro tengo este ilógico, que es una operación lógica. Entonces tengo de todo en este ejercicio. Profesor, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Ya me dolió la cabeza. No, no se preocupe, siga la jerarquía de la tabla. ¿Qué cosa o qué operación está en primera instancia, en la cúspide de esta tabla? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Muy bien. Debo de hacer primero los paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía. No se olvide. Lo que tiene más jerarquía son los paréntesis, luego vienen las potencias o exponentes, luego vienen las multiplicaciones, divisiones, dip y mod, luego viene suma, diferencia, luego las operaciones relacionales y al final se hacen las operaciones lógicas. Entonces vamos en orden. Le pregunto, ¿tengo operaciones dentro de paréntesis? ¿Sí o no? Que es la operación que tiene más jerarquía. Claro que sí. ¿Cuántas operaciones entre paréntesis tengo? Tengo cuatro, ¿verdad? Entonces hago las cuatro operaciones al mismo tiempo, sin ningún problema. Aquí no es que, profesor, tengo esta potencia, la hago primero. No, usted la puede hacer en el orden que sea. ¿Por qué? Porque todas están dentro de los paréntesis. Y eso no importa que tenga dentro de los paréntesis. Lo que debo de hacer es justamente eso, lo que hay dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, da lo mismo primero hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto que en orden contrario o viceversa, como usted lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que está dentro de los paréntesis, sino hacer como tal lo que tengo en los paréntesis. Entonces empecemos con la primera operación. ¿Cuánto es 5 más 2? 5 más 2 es igual a 7. Entonces aquí escribo el 7. Acá símbolo mayor lo dejo igualito. Hago la otra operación que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto me queda 5 menos 2? 5 menos 2 es igual a 3. Perfecto, muy bien. De aquí tengo este símbolo extraño, que es el ilógico, lo escribo igualito, y hago la otra operación dentro del paréntesis.
5 por 2. ¿Cuánto me queda 5 por 2? Perfecto, 5 por 2 es igual a 10. ¿Ok? Mayor. Y finalmente esta operación, ¿cuánto me queda? 5 elevado al cuadrado. No se olvide, ese símbolo significa potencia. 5 elevado al cuadrado es igual a... Y mire cómo se ha ido ya simplificando la expresión y ya tengo algo más pequeño. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente siguiendo la jerarquía de las operaciones, teniendo en cuenta de que más jerarquías son los paréntesis, más jerarquía tienen los paréntesis, es decir, es lo que primero voy a hacer. Siempre que usted vea un paréntesis, es lo primero que usted debe hacer. Así de simple. Ve un paréntesis, haga eso primero, no importa lo que haya adentro, hágalo primero. Preguntas hasta aquí. Entonces, el primer paso, reemplazar los valores. Segundo paso, ya entrar en cuanto a la jerarquía de las operaciones. Y usted sabe que en primer lugar tiene a los paréntesis. ¿Ok? Para seguir esa misma tabla, ese mismo orden, en segundo lugar de jerarquía están las potencias. Le pregunto, ¿tenemos potencias en el ejercicio? ¿Sí o no? No. Entonces, avanzo. Siguiente peldaño de jerarquía, las multiplicaciones, divisiones. ¿Tengo multiplicaciones y divisiones hasta lo que tengo resuelto al momento? Tampoco, no tengo. Se dan cuenta, por aquí tengo esto y tengo esto. No tengo ni multiplicaciones ni divisiones. Entonces, sigo avanzando, sigo descendiendo en esta tabla de jerarquía. Tengo sumas y diferencias, sumas y restas. Tampoco, ¿verdad? Entonces, sigo descendiendo. Caigo en las operaciones relacionales. Le pregunto, dentro de lo que tengo, encontramos operaciones relacionales. Exactamente. Aquí sí, mire, tengo un mayor y tengo otro mayor. Entonces, vamos a hacer esas operaciones. Si se dan cuenta que la tablita me da todo para hacer, o sea, me da la orden para yo seguir avanzando. O sea, no tengan miedo al ejercicio, por más grande que sea, sigan la jerarquía de las operaciones. Entonces, hacemos por un lado esta operación relacional y hacemos por otro lado esta operación relacional. La primera operación relacional, ¿a qué es igual? 7 es mayor que 3. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. 7 es mayor que 3, eso es verdadero. Y como eso es verdadero, ¿qué número se le asigna? ¿El uno o el cero? Ah, como eso es verdadero, porque 7 es mayor que 3, le asignamos el número uno. ¿Ok? Y la otra operación relacional. 10 es mayor que 25, ¿verdadero o falso? 10 es mayor que 25. Ah, eso es falso, ¿verdad? 10 es mayor que 25, eso es falso. ¿Y como es falso, qué número se le asigna? ¿El cero o el uno? Ah, perfecto, el cero. Y finalmente, ya abajo este símbolo, esta operación que todavía no he hecho. ¿Ok? Vuelvo y repito, ¿por qué aquí tengo el uno? Porque uno significa verdadero y verdadero ya que esta afirmación es verdadera. 7 es mayor que 3, verdadero. Entonces le pongo el número uno. Y el cero, ¿por qué acá tengo el cero? Cero nació de esta operación que está acá. 10 mayor que 25, pero ¿por qué cero? Porque cero es o se hace referencia a lo falso. Y 10 es mayor que 25, falso. Por tanto, le ponemos el cero. Ahora, si finalmente uno y cero, ¿a qué es igual? Y lo mismo, entramos a la operación lógica o al tips de la operación AND o I. ¿Qué decimos? Si existe al menos un cero, el resultado será cero. O la otra forma de ver es como si aquí no tuviese ese símbolo extraño, sino que fuera una multiplicación, ¿verdad? O sea, como usted quiera verlo, ¿no? Esa operación lógica AND. Uno y cero, le pregunto, ¿usted ve al menos un cero ahí? Dice, pero ¿por qué hay personas que, bueno, se equivocaron entonces? Uno y cero es igual a ¿cuánto? ¿Existe al menos un cero? Claro que sí. Entonces, como existe al menos un cero, el resultado automáticamente va a ser igual a cero. Entonces, ese sería el resultado. Pero me dirán, profesor, en las alternativas tengo D y F.
usted sabe que hay que convertir esto, ¿no? El cero, ¿a qué es igual? ¿O qué representa? ¿Verdadero o falso? El cero, usted sabe que significa o representa lo falso. Entonces, ahora sí, ya tenemos la respuesta que va acorde con la alternativa. Entonces, ¿qué alternativa vamos a seleccionar? La alternativa B. ¿Ok? Dice Camila, ¿y si fuera uno y uno? ¿Ok? Acá pongamos, ¿a qué es igual esto? Uno y uno. ¿A qué va a ser igual eso que está ahí? Lo mismo, analizamos el tips. Si existe al menos un cero en esta operación, el resultado va a ser cero. Y si no tengo ningún cero, ¿cuál va a ser el resultado? Lo contrario de cero, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿aquí tengo al menos un cero? No, ¿verdad? No tengo ningún cero. Entonces, si no tengo ningún cero para que el resultado sea cero, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser 1. Así de simple. ¿Ok? No se olvide, así funciona la operación lógica AND o I. Si tengo al menos un cero, el resultado será cero. Caso contrario, si no hay ningún cero, el resultado va a ser 1. En cambio, la operación lógica O u OR en inglés funciona de forma contraria. La operación lógica O u OR, digo, si tengo al menos un 1, en cambio ahí funciona con el 1. Si tengo al menos un 1, el resultado será 1. Caso contrario, si no hay un 1, el resultado será 0. O sea, esa es la diferencia entre estas dos operaciones. Entonces, volviendo al ejercicio, la respuesta sería la alternativa B, ¿verdad? Bueno, como le digo, tal vez si se le complica porque esta es su primera clase. Ya les voy a subir los videos de las clases que he dado, de la clase de ayer y de la de el día miércoles que me ha faltado subirlas, porque me da pereza y no las he subido. Listo, preguntas. Les voy a dejar un ejercicio como deber, ¿ok? Para que lo puedan hacer. Ya les voy a mostrar y ya saben la temática. Si quieren, pueden hacerlo. Si quieren que se los revise, también lo pueden hacer. Me lo envían. Si es que todavía no lo tengo agregado, me dice, este es el deber, me llamo tal, tal. Incluso si quiere, puede decirme qué carrera es. Si gusta, si no, no pasa nada. Incluso menos trabajo para mí. Dentro de mi tiempo libre, me pongo a ver alguna película, alguna serie. ¿Ok? Veamos, este ejercicio les voy a dejar como desafío para ver qué cosas hacen, qué travesuras o fachorías, como saben decir, por ahí hacen. Profesor, pero está muy grande el ejercicio. No se preocupe, siga las instrucciones o la tabla de las operaciones o la jerarquía de las operaciones. ¿Ok? Por ejemplo, usted ve eso y dice, chuta, está muy extenso. No se preocupe, vuelvo y repito, siga la jerarquía de las operaciones. ¿Qué es lo primero que debería hacer de aquí? ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer aquí? Siguiendo la jerarquía de las operaciones. Créame, incluso si tal vez no tiene ni idea de cómo hacerlo, profesor, no sé cómo hacerlo, me escribe y yo ahí le voy ayudando, o sea, le voy contestando por audio qué es lo que debe de hacer. O sea, ahí estoy disponible para que envíe su deber, así sea mal, incompleto o no tiene ni idea de por dónde avanzar, ahí yo le voy indicando. La cosa es que vaya aprendiendo, es como una especie de tutoría privada, pero por audio, nada más. O sea, la cosa es que vaya teniendo claro esto. Entonces, lo primero que debe de hacer es muy bien los paréntesis. O sea, básicamente seguir la jerarquía de las operaciones. Así de simple, ¿no? Así de simple. Entonces, con esa pequeña pauta, ya sabe cómo hacer. Ya le voy a decir brevemente, a ver, primero va a hacer las operaciones dentro de los paréntesis. Luego va a hacer si es que hay las potencias. Luego va a hacer las multiplicaciones y divisiones. Luego va a hacer las sumas y diferencias. Luego hace las operaciones relacionales. Y luego hace las operaciones lógicas, que si usted se da cuenta solamente hay una. Aquí está. Esta es la única operación lógica que tenga o que tiene. Por tanto, eso lo va a hacer al final.
De hecho, en el test que tomaron en la nivelación pasada había uno más grande. Este es el más pequeño que encontré. Hay uno que le ponen, o sea, esta es la mitad del ejercicio y por acá le ponen otra cosa y bueno, por aquí un operador relacional, operación no, más o menos así. Este creo que era el más pequeño que encontré, creo, o el intermedio, pero hay uno más grande, que eso lo vamos a ver después. A ver, consultas hasta aquí. Entonces, esto lo van a hacer como deber, vuelvo y repito. Si quieren hacerlo, lo hacen, no es obligación. Y adicional, si quieren que yo se los revise, así esté bien, esté mal, o no saben cómo hacer, me escriben, yo ahí trataré de ayudar. Como hay fin de semana, pues ahí trataré de ayudarlos. Y si veo que hay bastantes personas que me escriben, yo les haré un simulador para que sigan practicando. Pero si veo que no hay muchas personas, ¿para qué hacer un simulador si nadie lo va a hacer? ¿No? O sea, de esta forma yo me doy cuenta si el curso tiene demanda o si no. Incluso ya les dije, dependiendo de la cantidad de estudiantes que se conecten a las clases, daré la cantidad de horas. Si veo que hay pocos estudiantes, tal vez de menos horas de clase. Si veo que hay bastantes estudiantes, doy más horas de clase y eso ya va a depender de usted si invita a más compañeros o no. O si usted mismo se conecta a las clases, ¿no? A ver, dice la línea diagonal, ¿qué significa? Esta línea diagonal, ¿qué significa? Alguien que conteste qué significa eso. Es una división, pues, ¿no? Una división normal, ¿ok? ¿Cuánto es 45 dividido para 9? ¿Y cuánto es 64 dividido para 8? Ahí está, pues, la respuesta. Es una división normal. Ya, pues ahí está. ¿Alguna otra consulta para hacer el ejercicio de deber? Creo que es lo único que por ahí no hemos visto en este tipo de ejercicios, ¿no? Ya sabe que esto es una división normal, no es módulo, no es división entera, es una división normal. O sea, usted coge su calculadora o en su tablita de multiplicar, como quiera, lo puede hacer. Y este AND, ¿qué cosa significa? Pues es el ilógico, que justamente lo vimos hoy. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero. Caso contrario, el resultado es. ¿Ok? Claro, aquí trabajan con el resultado que les quede, pues no. 45 dividido para 9, ¿cuánto es eso? 5. Acá 64 dividido para 8, me queda 8 y sigue avanzando. Lo demás lo vuelve a copiar igualito, respetando la jerarquía de las operaciones. ¿Ok? Dice, y el menos 20, bueno, y dice porque hay correcto y correcto, ¿qué significa? Claro, es amague, simplemente son datos distractores. O sea, si usted le pone en este tipo de ejercicios, ¿entre qué alternativas va a elegir? A ver si es pila, ¿no? O sea, utiliza la lógica como tal. Si le ponen estas cuatro alternativas, ¿cuáles serían las únicas alternativas que usted consideraría? Solamente la alternativa B, porque le dice que esto es falso, o la alternativa C, que le dice que esto es verdadero. La alternativa A no tiene sentido, en la alternativa B. Ya, entonces con esa pauta y con esas dudas que me han manifestado, espero que lo puedan hacer. Luego, si gustan hacerlo, los hacen. Si gusta que se los revise también, me dicen, profesor, no sé, está bien, está mal, tal vez me equivoqué en esto, o si no sabe cómo hacerlo también. Eso sí, mencionando su nombre y apellido y de qué carrera es para yo tenerlo en cuenta. A ver, adicional, ya los que bueno, en este momento voy a hacer, a dar información sobre lo que me han pedido, sobre los cursos que yo voy a dar. Cursos pagados. Así que si no le interesa, bueno, hasta aquí podemos llegar. Nos vemos la próxima clase. Pero si les interesan los cursos que yo voy a dar, cursos, eso sí serían pagados, de matemática o de introducción a la comunicación académica, aquí les voy a dar la información. ¿No? Si es que ven matemáticas y si es que ven introducción a la comunicación académica. Si no, pues bueno, son los únicos dos cursos que vamos a dar. Y obviamente el de pensamiento computacional, que es gratis para todos. ¿Ok? Entonces, como les dije, aparte de pensamiento computacional, que es el curso gratuito que le vamos a dar hasta el final, este pensamiento computacional, que es una materia que la van a ver todos, va a ser gratis para todos. Aparte, vamos a dar cursos privados de matemática y de introducción a la comunicación académica. Los que deseen, esto es opcional, vuelvo y repito, los que deseen, porque ya me han pedido información, vienen, digamos que de referencias pasadas de ex estudiantes que he tenido. ¿Cuánto es el valor del curso? El valor del curso es de 26 de cualquiera de las dos materias.
Esos 26 es lo que dura la nivelación. Si usted divide los 26 para las 9 o 10 semanas de clases que va a dar, le sale como a $2.60 semanal. ¿Ok? Las horas de clases que le vamos a dar en este curso va a depender de cuántos estudiantes existan, pues, ¿no? Si hay más estudiantes, más horas de clase y demás. Va a ser una combinación de clases en vivo con clases grabadas de refuerzo para que usted siga practicando. Habrá simuladores, habrá PDFs, cuestionarios y una posible ayuda en sus tests. Esto de posible ayuda no es que le vamos a hacer los tests por si acaso. ¿Cómo funciona? Significa que, por ejemplo, si usted se inscribe al curso, obviamente lo vamos a agregar a un grupo de WhatsApp, por ahí le vamos a pasar los links de las clases, de las clases en vivo, clases grabadas y demás. Entonces, por ejemplo, le diremos a los estudiantes que se esperen un momento, todavía no hagan sus test. Como nosotros también hacemos test, trataremos de recopilar la mayor cantidad de preguntas bien hechas y se las pasaremos a los grupos de WhatsApp. Esto con la intención o la finalidad de que obviamente le vaya bien en sus test, con las clases que usted va a estar, los videos de refuerzos y demás que le vamos a pasar, pues pueda aprobar la nivelación. Y aquí están las evidencias en el video que está viendo en la parte derecha de la cantidad de estudiantes que aprueban en cada nivelación. Este video creo que fue hace un año. En mi página de Facebook van a poder encontrar las evidencias. Ahí está subidas de cada nivelación en la que nos convierte humildemente en el curso que tiene la mayor cantidad de estudiantes aprobados. ¿Ok? Entonces, como le digo, si es que desea los cursos privados, ahí nos avisa y listo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Esto de los cursos privados lo pasaremos por los grupos WhatsApp como publicidad. Vuelvo, repito, si desea, perfecto. Si no, no pasa nada. Seguiremos con el curso gratuito de pensamiento computacional. Esto es si es que usted ve las materias, obviamente. Por ejemplo, si usted de medicina no le interesa el curso porque no ve matemáticas, Nick. Pero si es de educación, de ingeniería, de trabajo social, de economía, sí va a haber matemática. Y de otras carreras como turismo, me parece que derecho y demás, ven ICA, entonces le puede interesar una de esas materias, si es que desea. ¿Ok? Esto lo digo porque tal vez haga la publicidad y se vayan a salir en los grupos de WhatsApp. Y no, pues ahí hasta el final se va a dar el curso gratuito de pensamiento computacional. Ahora, si quiere salirse, bueno, ya tampoco hay problema. Ya depende de ustedes si quiere estar en las clases gratis o no. Si les ha servido, se han entendido y demás. No se olvide seguir compartiendo la información de las clases gratuitas en otros grupos de WhatsApp o con sus compañeros para que no se pierdan. A partir del día lunes ya vamos a tener un horario específico y vamos a empezar con la unidad 1, ¿ok? De pensamiento computacional. Ahora sí, me retiro, que tengan una excelente noche. Ya saben, si quieren hacer el deber, lo envían. Si lo hacen y no quieren enviarlo, bueno, también la cosa es que practique. Si quiere información de los cursos, me puede escribir a mí o espérese hasta que haga la publicidad porque ahí pasaré el contacto de mi asistente para que se pueda inscribir en estos cursos privados. Sin más que decirles, me retiro, que tengan una excelente noche. Gracias por haber asistido. Nos vemos Dios mediante en la próxima clase que ya va a ser a partir del día lunes con horario fijo y espero que no se pierda. Hasta la próxima semana. Cuídense y chao.